Bien, nuevamente les saludo cordialmente a cada uno de ustedes y espero que el día de hoy podamos seguir ahondando un poquito más en este particular tema. Así que eso, comencemos entonces a hablar de este tema de la adoración. Permítanme una sola cosita. Ya. La lámina que ustedes ven en pantalla, indudablemente que es el inicio de esto y decíamos que el propósito de este estudio no es, no es abordar ciertos estilos en particular, más bien es un esfuerzo que estamos haciendo de presentar para todos los que quieren conocer este tema, que creo yo que son sinceros adoradores, lo que la Escritura dice acerca de la adoración, cómo se define bíblicamente la adoración, cuáles son las implicaciones para la salud y la estabilidad de las congregaciones locales. Así que, ¿qué pasa si lo hacemos a nuestra manera? Ahora, el ejemplo que tenemos es allá en Amós, decíamos la clase anterior, Amós capítulo 5. Ahí en los versículos 21 al 23, lo tengo aquí mi Biblia abierta, dice: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé los cánticos, las alabanzas. La Biblia dice de tus salmodias, de tus instrumentos. Hermanos amados, la adoración desde una perspectiva bíblica es fuerte. Diría yo que es, si no tenemos temor cuando adoramos a Dios, es porque no hemos entendido lo que es la adoración. Entonces este curso está basado en 5 lecciones. La primera es entender el concepto de la adoración y algunas implicaciones. La segunda lección es la adoración en el Antiguo Testamento. La tercera lección es adoración en el Nuevo Testamento. Y la cuarta, que creo que a muchos debieran estar aquí, muchos de los que... esperemos un segundo porque alguien quiere entrar. Muchos de los que... Ahí sí. De los que adoran, o muchos de los que ministran la alabanza en el templo, en esta clase número 4 debían estar la adoración y la alabanza a Dios en el culto público. ¿Ok? Entonces, como primera cosa, como resumen de lo que vimos nosotros la semana pasada, decíamos que la adoración tiene 3 enemigos. Y aquí, por favor, si quieren, levanten su manito o en su efecto desplieguen su micrófono y me preguntan si es que algo no les ha quedado claro. Y decíamos nosotros que a la hora de lidiar o de relacionarnos con asuntos prácticos concernientes a la adoración, debemos reconocer que existe el peligro de extraviarnos por causa de 3 enemigos mortales del principio regulativo de la adoración, ¿ya? Y el primero de ellos era el individualismo. ¿Y qué pasa en el individualismo? Lo vamos a ver. El segundo enemigo es la subjetividad y el tercero es la autocomplacencia. Analicemos brevemente lo que es el individualismo. Las imágenes hablan por sí solas. Tenemos un señor, ¿cierto? Un hermano, seguramente en una iglesia adorando solo. Tenemos en mi costado izquierdo un hombre mirando hacia el cielo, pero de vuelta, de espalda a los demás. Y la otra imagen nos habla de una persona que está encerrada en sí mismo. Entonces, ¿qué nos habla esto? Bueno, el individualismo le roba a las personas la conciencia de la comunidad que les rodea y las hace vivir centradas en sí mismas, sin depender de otros, sin sentirse obligadas hacia los demás. En la adoración
este individualismo se manifiesta por la tendencia de los adoradores a adorar de acuerdo con sus deseos y su propio estilo personal, no desde una perspectiva bíblica. La invasión del individualismo ha hecho que muchas iglesias locales se conviertan en una especie de agencia de servicio, decíamos, o centros comerciales donde se les ofrece a estos hermanos o al individuo lo que éste anda buscando. ¿Y qué es lo que ofrecen algunas iglesias locales, o mega iglesias diría yo? Actividades lúdicas, experiencias, música histriónica, luces de todos colores, algunas instrucciones y entretenimientos religiosos para niños y jóvenes, y sobre todo mensajes motivacionales, ¿cierto? Ahora, por otro lado, la gente, según su personalidad e intereses particulares, escoge la iglesia que mejor le parezca. Por supuesto, si más tarde esta iglesia ya no le sirve, sale arrancando y se busca otra. De esta manera, hermanos, la adoración se trivializa y se convierte no en algo sacro, no en algo piadoso, se convierte en un asunto de gusto personal y conveniencia personal, más que una ofrenda traída a Dios por un pueblo humildemente comprometido a obedecer su palabra, a escuchar mensajes expositivos y a vivir en unanimidad y edificación mutua con su iglesia. Eso como resumen de lo que era el individualismo, que está en un video de la primera clase. Si usted quiere extender un poquito más lo que es individualismo, puede escucharlo ahí. Luego nosotros decíamos que el segundo peligro de la correcta adoración es la subjetividad. Y aquí yo tenía unos videos, pero no los pude encontrar. Pero unos videos que nos van a dejar perplejos. ¿Y qué es el subjetivismo o la subjetividad? El subjetivismo toma al hombre, es decir, a usted y a mí. Cuando digo hombre, encierro a hombre y mujer, ¿ya? Toma al hombre, tanto hombre y mujer, y a sus experiencias, escucha bien, y a sus experiencias como la base del conocimiento humano. Lo que yo siento, lo que me agrada, lo que me gusta, aquello para lo cual me inclino, eso es lo que está bien. No tomo en consideración lo que es la adoración bíblica o de una perspectiva bíblica. La subjetividad es una mezcla de irracionalidad y romanticismo. La adoración subjetiva apunta a las emociones, apunta a que el creyente, el hermano, llore, se exalte de manera sobremanera en los cultos, con música que muchas veces no tiene un contenido teológico correcto, pero sí tiene un contenido emocional que hace que los creyentes entren en una irracionalidad y en un romanticismo. Tiene que ver con percepciones, intuiciones, sensaciones, imaginaciones y, por supuesto, las emociones. Las emociones son parte natural del ser humano. Dios nos hizo con emociones, por lo tanto, si estamos viviendo personalmente alguna situación angustiante, penosa o de gozo, qué sé yo, podemos llorar, podemos sentir emociones, pero esos son nuestras. Esos momentos son nuestros y es ahí donde debemos llevar con gozo y reverencia y temor ese dolor, ese gozo, esa tristeza, esa pena en adoración a Dios. No es al revés. No puedo llevar mis emociones, que mis emociones sean más importantes que la correcta adoración a Dios. Por lo tanto, decíamos la semana pasada que el sujeto es la base del conocimiento.
En el subjetivismo, hermano, no existe autoridad alguna fuera de nosotros mismos. Ni siquiera la voluntad de Dios expresada en su palabra. Es más importante la experiencia. Voy a poner un ejemplo que a algunos les puede parecer un poquito contraproducente. Pero muchas veces mi sueño, lo que yo sueño, lo que me dijo entre comillas una profeta o un profeta, a veces es más importante, más trascendental, más categórico, más determinante que lo que dice la Escritura respecto a ese tema que me están comentando. Por eso que el subjetivismo es peligrosísimo, porque podemos tener un sueño, sí, podemos tener, Dios nos puede hablar a nuestra conciencia, sí, pero siempre, siempre, siempre debemos filtrar ese sueño, esa idea de que Dios me habló a través de lo que la Escritura dice respecto a ese sueño o a esa idea de que Dios me habló. Si lo que yo soñé, la Biblia no lo dice o dice algo contrario y yo no obedezco a lo que la Biblia dice y por lo tanto le doy más importancia al sueño, a la experiencia, caigo en el subjetivismo. Y ya esa adoración cae en el plano de la adoración contemporánea, de la adoración que hoy día existe en muchas iglesias. Debemos, por lo tanto, decir con tristeza, con preocupación, que el subjetivismo tiene una influencia cada vez mayor en la iglesia contemporánea, sobre todo en lo que respecta a la alabanza a Dios en un culto público. La adoración contemporánea, hermanos y hermanas, tiende a ser dominada por una subjetividad envuelta en términos bíblicos mal interpretados, como por ejemplo, la presencia de Dios, el poder de Dios caerá sobre ti, la libertad, dale libertad al Espíritu. Perdón, ¿el Espíritu está preso? Las manifestaciones del Espíritu, vamos, dale, manifiéstate, que el Espíritu se manifieste en ti. O la vida en el Espíritu. Todas esas son frases que se usan en un culto público que es subjetivo, porque la Biblia nada habla de invocar la presencia de Dios, invocar el poder de Dios, invocar la libertad del Espíritu. El Espíritu no necesita que yo lo liberte para que se mueva en medio de la congregación. ¿Se dan cuenta? Entonces, más importante lo que digo, la experiencia, trabajo con las emociones de los hermanos de la congregación. Es por eso que es relevante que este tema de la adoración sea a través de una perspectiva bíblica. El cristianismo, bajo el dominio de la subjetividad, nos busca entender la doctrina bíblica, hermanos. No. Sino oír lo que Dios está hablando en estos últimos días. No se acerca a Dios como para contemplarlo con reflexiones, sino para esperar que se manifieste con poder. No considera para nada la subjetividad, los mandamientos de Dios para aplicarlos y obedecerlos, sino que se concentra en las, entre comillas, entre las promesas de Dios, ojo, para reclamarlas y experimentarlas. Reclama tu milagro, reclama tus promesas. ¿Se entiende? Entonces eso es la subjetividad como resumen de la clase pasada. Y luego nosotros vimos el tercer elemento. Bueno, la premisa básica de la subjetividad es lo que ya vimos, ¿cierto? Y luego vimos nosotros la autocomplacencia. Primero es el individualismo. Luego la subjetividad, que la experiencia es más importante de lo que dice la Biblia. ¿Qué es la autocomplacencia? Bueno, nuestra generación hoy en día, tiene como centro al ser humano. Es decir, está entronado en la silla. Él es el rey.
Él se nutre, ¿cierto? Nutre el ego, la autoestima de la gente, ¿cierto? Necesita aquel creyente que se cree el centro de todo. Y como meta, su bienestar, felicidad y la realización personal. Esas cosas son el Dios con minúscula y el culto de la época de hoy. Y todo ideal, esfuerzo y devoción es gobernada por ella. Y la razón de su popularidad es que estas cosas nutren el ego, hermanos, y la autoestima de la gente. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 115, versículo 1? Permítanme, porque alguien más quiere entrar. Ahí. Permítanme un segundo, que alguien más quiere entrar. Sí. Admitirla. Ya. Ahí tenemos a nuestra hermana. Ya. ¿Qué dice el Salmo 115, versículo 1? No a nosotros, oh Jehová, dice el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. El hombre le debe gloria a Dios. El hombre le debe adoración exclusiva a Dios. Por lo tanto, la autocomplacencia es un elemento que está lamentablemente en nosotros porque somos seres egoístas. Nos gusta el ego, nos gusta... Mire, no me gusta ponerme como ejemplo, pero si le sirve, tómelo. Hay veces que a uno lo empiezan a exaltar porque uno puede generar una exhortación que le sirvió, un consejo que le dieron, ¿cierto? Pero uno lo empiezan a adular de una manera increíble. Entonces, ¿qué me dice mi carne? Y uno empieza a hincharse de ego. Yo me la puedo. ¿Sabes lo que hago yo cuando comienzan a adularme? Yo digo, hermano, primero las glorias del Señor. Y segundo, hermano, jamás permita que lo adulen. Porque si no le está robando la gloria a Dios en el consejo que usted dio, en la exhortación que usted dio. Por ejemplo, otro ejemplo, las mujeres no quieren más sentirse atadas a su casa. Los hombres no quieren más ser los únicos responsables de proveer para sus familias. Y ni hablar de los jóvenes, así como los niños reclaman su derecho a hacer y hacer lo que quieran sin la intromisión de los adultos. En otras palabras, la autocomplacencia significa que cada uno quiere tener su espacio para procurarse la mayor autosatisfacción personal posible en esta vida. Así que no es extraño que las industrias más ricas de la época sean las de la televisión, las del cine, los deportes, las modas, los parques de diversión, la música popular y el entretenimiento en general. Ni tampoco es extrañarse, hermanos, que la psicología y la filosofía de autosuperación, y se han escrito libros de autosuperación, y la autoestima personal sean tan populares hoy en día en círculos cristianos. A pesar de que por décadas han mostrado ser un experimento desastroso. No estoy en contra de la psicología, hermanos, pero si el psicólogo me dice a mí que yo puedo solucionar mi problema, que yo sin la ayuda de nadie puedo superar mis conflictos, me está alimentando mi autocomplacencia, mi individualismo. Pero si el psicólogo, que es cristiano, sabe que el problema del hombre es su corazón entenebrecido y es su pecado que lo tiene atado, hablando del hombre viejo que aún está con nosotros, el psicólogo cristiano nos debe llevar siempre a mirar la cruz para solucionar nuestros problemas. Por eso que no visito los psicólogos, por eso que no visito los psiquiatras. Bueno, y la razón de su popularidad es que
estas cosas nutren el ego, hermanos, y la autoestima de la gente. Esto es lo que nosotros hablábamos de lo que era la autocomplacencia a modo de resumen, ¿cierto?, de la clase pasada. ¿Ya? ¿Qué viene ahora? Y ahora entremos en tratar de definir lo que es la adoración. Bueno, entre muchas definiciones escogí esta. Es aquello a lo que le damos más valor en nuestra vida. Es aquello a lo que le damos más valor en nuestra vida, hermanos. La adoración va mucho más allá, escucha bien, de la música, de la oración, del estudio, y tiene que ver más con aquello que consideramos más valioso, tanto como para darle el primer lugar en nuestra vida. Para un hombre casado, su prioridad en adoración y en observancia de todo lo que hace debe ser Dios. Y en segundo lugar su esposa. ¿Se entiende? Y lo mismo para la mujer. ¿Okay? Ahora, una relación personal con Dios al que ama intensamente. Podríamos resumir todo esto que está en color azul en una relación personal con Dios al que ama intensamente. ¿Cómo? La adoración es el acto de expresar reverencia y respeto a Dios. Reverencia, lo vamos a ver al final de la clase. Comprende la actitud del corazón como también prácticas rituales privadas y públicas, individuales y corporativas. No se limita a ciertos componentes de una reunión religiosa, como oraciones, cantos, números especiales, predicaciones y otros. ¿Por qué? Porque la adoración se limita más que todo, que lo vamos a ver más allá. Acuérdense de la imagen de Isaías ahí en el capítulo 6, lo vamos a ver enseguida, cuando él ve la gloria de Dios, ¿cierto? Él ve la gloria de Dios y la adora, se postra a adorar a Dios. Ahora bien, cuando nos preguntamos, hermanos, amados y hermanas en Cristo, ¿qué es la adoración? Encontramos como es habitual en la Biblia, que esta no nos ofrece ninguna definición. Si bien es cierto la definición que yo di aquí, obedece a leer algunos libros y encontré esto que me pareció bastante claro. Es aquello a lo que le damos más valor en nuestra vida. Eso es adoración. ¿A qué le da usted más valor en su vida? ¿Su esposo, su esposa, sus hijos, su trabajo? Si es así, usted está adorando mal a Dios. Porque nuestra adoración, o sea, la adoración desde una perspectiva bíblica, es darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. ¿Ok? Ahora, una relación personal con Dios al que ama intensamente. Podríamos decir que desde una mirada, desde las Escrituras, es lo que debe hacer un adorador. En el fondo es alguien que debe tener una relación personal con Dios al que él ama intensamente, como decíamos acá, ¿ya? Notemos, por ejemplo, como el rey David comenzaba el Salmo 18 expresando su amor a Dios. Te amo, oh Jehová, para inmediatamente después invocarle porque reconocía que es digno de ser alabado, que el Salmo 18. ¿Cómo no puede ser de otra manera entonces, hermanos? Es nuestro amor a Dios lo que nos lleva a adorarle. Aunque, por supuesto, este amor es una pobre respuesta al gran amor que hemos recibido de Él. Por lo tanto, si la adoración no surge como una respuesta genuina suya y mía de nuestro amor a Dios, todo lo otro que hagamos no pasará de ser simples ritos religiosos, fríos y secos. Levantar las manos, cantar en la iglesia, aplaudir, saltar. Si no entendemos que la adoración
debe surgir como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, de darle a Dios en todo momento el más alto honor en nuestra vida. Por lo tanto, todo lo que hagamos no pasará a ser un simple acto religioso, frío, por decirlo de una manera clara, y seco, carente de significado, y que de ninguna manera agradan a Dios. Ahora bien, todos sabemos, usted y yo sabemos que el verdadero amor a Dios implica entrega absoluta, ¿cierto? Ahora, el Señor nos enseñó que para amarle hay que hacerlo con todo el corazón. ¿Me siguen? Ahí en Mateo 22, con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Difícil, diría yo que casi imposible aplicar estos tres verbos permanentemente en nuestras vidas. Pero hay que hacer el intento. El que está falta de sabiduría, pídala a Dios. Si no sabemos cómo amar con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, está en un problema de que no sabe amar a Dios. Pero si usted intenta hacerlo y no ignora de su deber de adoración con el corazón, con el alma y con toda la mente, ahí tiene un problema. Así pues, la adoración genuina implica, hermano, hermana, la entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor a Dios. Podemos encontrar una buena ilustración de esto en el sacrificio de los holocaustos que se realizaban en el Antiguo Testamento. Y decíamos, la primera clase, que estos se centraban en el lugar santo. Bueno, la particularidad, ¿cierto?, que tenía este tipo de ofrenda era que el animal se ofrecía completamente al Señor en olor grato. A diferencia de los otros sacrificios en los que se reservaban diferentes partes para los sacerdotes y el oferente. ¿Alguien me puede leer Levíticos capítulo 3, versículo 1 al 9? Si lo encuentra, se lo agradezco, por favor. Yo mientras sigo, si lo encuentra, desconecte su micrófono más. Levíticos capítulo 3, versículo 1 al 9. Así que con todo esto, hermanos, podríamos decir que la adoración es una ofrenda del todo quemada, decíamos en la clase pasada, donde el adorador, que es usted, no se queda nada para sí mismo, sino que se entrega completamente, sin reservas, a Dios, consagrándose usted, su vida, su mirada, sus ojos, sus sentidos, sus manos, su conciencia, su mente, su trabajo, su esposa, sus hijos, su hogar, sus bienes. Conságralos enteramente a Dios. Ahora bien, cuando nos preguntamos, hermano, ¿qué es la adoración?, encontramos que, como es habitual en la Biblia, esta no nos ofrece ninguna definición, que era lo que yo decía al principio. ¿Por qué? Porque no existe una definición concreta, sino que muchos autores le pueden decir lo que es la adoración. Pero por eso que intentamos a través de la Escritura buscar desde una perspectiva bíblica lo que es la adoración. Entonces, continuamos entonces la siguiente lámina. ¿Qué nos dice? Veamos algunas ideas sobre la adoración. Primero, con la adoración ocurre lo mismo que con otras cosas de las Escrituras. Muchas personas presuponen lo que es, pero pocos pueden definirlo con precisión. Y quizás la definición más simple que podemos dar de adoración es que es rendir honor a un ser superior. Puede tratarse de un ídolo o puede tratarse de Dios. Hay personas que adoran al equipo de Colo-Colo, que yo creo que es el mejor equipo de Chile. Hay otros que adoran a la Universidad de Chile. Hay otros que adoran, ¿cierto?, adulan, ojo, al pastor de la iglesia. Gracias a Dios no es el caso de nuestra iglesia local.
Pero hay iglesias que adulan a sus pastores y eso está malo. Los indiosan, los indiosan, los ponen en un lugar que no debe estar. El problema también está en ese siervo que lo permite, ¿me entiende? Ahora, la esencia de la adoración es rendir honor, respeto, reverencia, alabanza, gloria a un ser superior. Las dos palabras más comunes que la Biblia usa para referirse muchas veces a la adoración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, conlleva la idea de doblegarse, doblarse, reverenciar. Era una palabra que para describir cómo los perros se agazapaban y le besaban la mano a su amo. ¿Usted ha visto esa escena? De hecho, la palabra significa literalmente en griego besar la mano. La palabra en el griego de adoración que está en el Nuevo Testamento es besar la mano. Las personas que le besan el anillo al Papa, por ejemplo, de Roma, están efectuando, sin saberlo, un acto de adoración. ¿Me siguen? Bien, y una otra idea es la adoración implica el reconocimiento de la grandeza de aquel que es adorado. Es por eso que la adoración digna de ese nombre es la que el creyente le tributa a Dios y a nadie más. Cuando nosotros, hermanos amados, le atribuimos gloria a otro ser fuera de Dios, vivo y verdadero, estamos dando una vana gloria, una gloria sin base, sin sentido, vacía, hueca, una gloria sin contenido. Estamos concediendo una gloria inmerecida porque solo Dios, escuche bien, es el único digno de ser alabado y adorado. Tengo la cita aquí aquí en el escritorio de Ignacio, mi hijo, que estoy ocupando su escritorio. Mateo 4:10 dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Satanás tentó, acuérdense, a Cristo en el desierto, le ofreció los tesoros de todos los reinos. Sigue el texto diciendo: si postrado me adorares. ¿Y qué le respondió el Señor? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Apocalipsis 4:11. Ahí, ¿cierto?, el apóstol Juan le fue mostrada una visión, la adoración que se le tributa a Dios en el cielo, y dice que vio seres celestiales postrados ante el Señor diciendo: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amados hermanos, solo nuestro Dios posee las características que lo hacen digno de recibir este tipo de homenaje de parte de sus criaturas. Y el último texto, Romanos 11:36, dice: de Él y para Él son todas las cosas, que es una doxología. En teología se habla de una doxología. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, como dice Pablo en este pasaje, a Él sea la gloria por los siglos. Mateo 4:10, Apocalipsis 4:11 y Romanos 11:36 guardan relación con el segundo punto de algunas ideas de la adoración. Wow, aquí hay otro hermano que quiere entrar. Admitir. Bien. Entonces, y en tercer lugar, decimos que en definitiva es el reconocimiento de la grandeza de Dios y la reacción que esto debe provocar en nosotros. Por eso alguien definió la adoración como la ocupación del corazón, no con sus necesidades, ni siquiera con sus bendiciones, sino con Dios mismo. Es el corazón ocupado, no de sus necesidades, ni siquiera de sus bendiciones. Es el corazón ocupándose de Dios. La adoración se enfoca en el ser de Dios y no únicamente en lo que Dios hace por nosotros, porque nosotros nos ocupamos en lo que nosotros adoramos a Dios por lo que Él hace y no nos enfocamos en lo que Dios es, que es distinto. Nuestro Dios es intrínsecamente digno de toda gloria, toda honra, todo honor y toda obediencia, y el hombre, en tanto hombre o mujer,
fue creado como un ser a semejanza de Dios, ahí en Génesis nos dice eso, poseyendo un alma racional, con el único propósito de atribuirle al Señor esa adoración de la que Él es digno de recibir de parte suya y de parte mía. La actitud frente a la adoración. Algunos piensan que la adoración es una fiesta, entonces no puede ser solemne. Y si la adoración es solemne, entonces no puede ser una fiesta. Pero la Biblia describe como una fiesta, pero la Biblia la describe como una fiesta solemne. Conjuga estos dos elementos perfectamente entrelazados entre sí, dependiendo uno del otro. Lo vamos a ver, ¿eh? Adoramos a un gran Dios, sin lugar a dudas, ¿cierto? Digno de reverencia y de temor. Pero al mismo tiempo, adoramos a un Padre que tiene misericordia por nosotros y ha establecido un plan de salvación para que podamos acercarnos a Él con confianza. Ambas realidades deben estar en nuestro corazón cuando venimos a adorar a Dios. Vamos a ver la adoración, ¿cierto? La primera actitud frente a la adoración debe ser la reverencia, basado en Isaías capítulo 6 y en Hebreos capítulo 12, de los versos 18 al 24. Y lo segundo que vamos a ver, si el tiempo nos alcanza, es el gozo en la adoración, tomado de Hebreos capítulo 12. ¿Ok? Entonces analicemos primero la adoración, una actitud frente a la oración, pero con reverencia. Isaías capítulo 6, de los versículos 1 al 8, la primera parte dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. En esta pura frase notamos el impacto que tuvo en Isaías la visión de la gloria de Dios. Este profeta nos dice que tuvo esta visión en el año en que murió el rey Usías, quien había sido rey de Judá por 52 años aproximadamente. Y fue, por supuesto, dicen los historiadores, la Biblia dice que fue uno de los más grandes líderes en la historia del pueblo de Israel. Entonces debemos suponer que la muerte de este hombre, que había reinado por tantos años y había traído tanta prosperidad a la nación de Israel, causó un impacto tremendo, pero ese mismo año Dios abrió los ojos de Isaías para que pudiera mirar más allá del panorama político por la muerte del rey Usías, y le permitió ver un destello de la gloria y majestad de Dios. Esa visión de Isaías actuó como un foco potente que hizo ver al profeta no solo la gloria de Dios, sino también su propia bajeza. Si los mismos serafines, hermanos, hermanas, seres angelicales, de un rango tan alto y que están alrededor del trono de Dios, con dos alas, dice, se cubren el rostro porque no pueden ver a cara descubierta a ese Dios. Y Isaías describe 3 veces santo. Y hagámonos una pregunta: ¿cómo puede un hombre mortal, como Isaías, lleno de pecado, estar de pie delante de él? Es esa perspectiva de la santidad que lleva a Isaías a exclamar en el versículo 5 del capítulo 6 de Isaías: ¡ay de mí, que soy muerto! Y la palabra hebrea significa literalmente soy deshecho, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Así es donde entra la misericordia, aquí es donde entra la misericordia, hermanos, y la compasión de Dios. El versículo 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines
Hoy me quedan 15 minutos. ¿Y por qué esto se corta? Ya, así que así es donde entra la misericordia y la compasión de Dios, decía yo. Porque el versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio mi pecado. Ahora, esta es un pasaje paralelo de este último pasaje, es 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero dejar la exposición hasta aquí para que podamos absorber algunas dudas suyas y podamos contestar algunas preguntas. ¿Qué les parece? Entonces yo voy a dejar de compartir y me gustaría que si alguno de ustedes puede expresar alguna pregunta que quiera hacer, algo que no le quedó claro, o quiera simplemente ayudar a ampliar lo que humildemente y con mucha dificultad estoy tratando de expresarles a ustedes en lo que yo estudié en estos meses que llevo ya leyendo libros sobre la adoración. Pueden abrir sus micrófonos, abrir sus camaritas y expresar un poco lo que sienten, lo que expresan, lo que creen que es la adoración. Si estaba, si es similar a lo que hemos estado ya viendo, si usted cree que ha adorado a Dios siendo subjetiva o con individualismo o con autocomplacencia, si usted sabía cuál era el concepto más o menos que hemos visto acá de lo que es la adoración. Me gustaría escucharles, no me gustaría que esto fuera un monólogo, me gustaría escucharles. Hermana Jocelyn, algo que puedas agregar sería bueno. Hola, hermana Alejandra. Sí, con respecto a lo primero que estaba diciendo, que en algunas iglesias hablan acerca de libertad al Espíritu Santo. Uh-huh. Quería preguntar, ¿eso sería como una blasfemia lo que hacen? No es blasfemia, sino que eso no es blasfemia. Ya, blasfemia es otra cosa. Lo puedo explicar en otro minuto lo que es blasfemia. Pero mira, cuando dice, déle libertad al Espíritu, perdón, el Espíritu, ¿por qué tenemos que darle libertad al Espíritu? Si Él está libre, Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Recuerda que el Espíritu Santo es Dios y tiene atributos de Dios. Él es omnisciente, omnipresente, Él es todas las características, todos los atributos divinos que hemos visto. Entonces son frases que se usan para relativizar la adoración, para subjetivar la adoración. Esta adoración subjetiva, es decir, tengo una experiencia con el Espíritu Santo. Momentito, si la experiencia la tenemos desde que nosotros nos entregamos al Señor. Entonces, no es una blasfemia, pero sí es intentar, hermana Jocelyn, cautivar tus emociones. ¿Me entiendes? Cautivar tus emociones y llevarte a tener una adoración subjetiva y no una adoración que esté libre de estas frases que son bonitas, son frases que expresan aparentemente una verdad, pero no es una verdad. ¿Ok? No sé si respondo su pregunta, hermana Jocelyn. Sí, me la responde, pero después más adelante me hace el paréntesis ahí de blasfemia. Bueno, la única vez en que habla la Escritura sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando estaban estos personajes y, bueno, prefiero explicártelo más adelante, pero tiene que ver con
No creer en los milagros que en ese momento estaba haciendo el Espíritu Santo. Ese hecho, ojo, ese hecho donde se habla, no se volvió, fue un hecho particular, no se volvió a repetir en el tiempo. Prefiero darte una respuesta más concreta en la próxima clase y hablar un poquito sobre la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Te parece? Sí, Ya. muchas gracias. Ok, listo, mi hermana Jocelyn. ¿Alguno otro hermano o alguna otra hermana que tenga una inquietud, que me pueda señalar si le ha quedado claro lo que es la adoración y estos tres peligros, estos tres elementos peligrosos de la adoración? Hermana Jenny, algo que pueda agregar, algo que no le haya quedado claro, sería bueno. No, es que llegué tarde a la clase, entonces no me Ah, alcancé perfecto. a como Ya. Ok, ok, ok. Hermana Francisca o pastor, hermana Francisca Sáez. ¿Mm? Hola hermano Alejandro, yo primera vez que escucho sus clases, por así decirlo, y al menos lo que yo entendí de la adoración es aplicarlo siempre en el día a día, intentando seguir el ejemplo de lo que sería como de Jesús en este caso, de aplicarlo en todo ámbito, eh, algo así. Ya. ¿Me preguntas o es lo que usted entendió? Es lo que yo entendí y, o sea, es lo que yo igual tenía entendido sobre lo que es como la adoración y el camino de la devoción. Mm. Bueno, acuerda que nosotros dijimos que la adoración es aquello a lo que le damos más valor en nuestra vida. Entonces, la adoración no guarda relación con un rito religioso, no guarda relación con la música, no guarda relación con levantar mis manos, no. Esos son elementos externos de la adoración, porque la adoración es aquello a lo que le damos más valor en nuestra vida. Por lo tanto, la adoración va mucho más allá de la música y tiene que ver más con aquello que consideramos más valioso, tanto como para darle el primer lugar en nuestra vida, que debe ser siempre Dios. Por eso que Mateo, acuérdate lo que veíamos Mateo. Mateo, ¿qué nos dice? Mateo capítulo 4. No era Mateo. Bueno, no me acuerdo del pasaje donde nosotros debemos adorar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra conciencia, con todo nuestro corazón. A eso básicamente es la intentar, ¿cierto?, adorar a Dios en esos conceptos. ¿Mm? No sé si amplía un poquito más tu mirada sobre la adoración, hermana Francisca. Intento entenderlo un poco más. Ya, qué bueno, qué bueno. Pero ¿entendiste lo que era el individualismo? Sí, El subjetivismo, que es la experiencia sí, sobre lo que dice la Biblia. sí. Ya, qué bueno. Eso es importante porque en la medida que nosotros identifiquemos estos tres elementos que son peligrosos en la adoración personal y en la adoración colectiva, en el culto público, vamos a estar yéndonos por el camino correcto. ¿Ok? Mi hermana Gabriela, ¿alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer antes que concluyamos ya la clase? Buenas noches, hermano Alejandro. Buenas noches. Sí, yo estoy así como, a ver, como bien enredada. Usted me conoce a mí, Sí, yo sí, no se soy preocupe. bien enredada. Pero a ver si logro hacerle esta consulta. Dígame nomás. Y usted me va a entender, como le vuelvo a repetir, yo soy muy enredada, pero No se preocupe. eh, en la adoración. Cuando estamos, no sé, pues ya cantan un X himno, ¿Ya? ¿ya? Y se dice, vamos a adorar al Señor, ¿ya? Y yo no empiezo a cantar el himno, la alabanza, lo que sea,
y le gusta o sea, no le gusta la letra, encuentra la letra bonita, que llegó al corazón de uno, y uno empieza, no sé, a levantar las manos, a sentir algo lindo, no sé, como quiere llorar o hacer algo. ¿Qué sería eso? ¿La sugestividad? Eso es la subjetividad, porque ahora, ese elemento o es eso que usted me describe, Sí. si yo lo hago de manera consciente en el momento en que se canta, si yo canto con el entendimiento, ¿se acuerda muchas veces yo digo, hermanos, canten con el entendimiento? Sí, sí, usted lo repite harto. Claro. ¿Por qué? Porque conscientemente yo debo entender lo que estoy en ese momento cantando. Ya. Si no lo entiendo racionalmente, caigo en la subjetividad porque me va a llevar a adorar a Dios solamente con mis emociones. ¿Me entiende? Es como, Sí. a ver, ¿a cuánto no hemos llorado con una canción romántica? ¿Cierto? Porque nos acordamos del primer amor, ¿cierto? Y nos cortamos las venas. Bueno, yo fui, antes de ser creyente, sigo siendo romántico por esencia, ¿cierto? Pero cuando yo escucho una canción, no sé, pues de Gianni Vela, por ejemplo, yo me acuerdo de algunos amores de adolescente, pues. Eso es emocional. Pero si yo me pongo a leer la letra de Gianni Vela, digo, wow, ¿qué estoy diciendo, pues? El ejemplo a lo mejor es muy burdo, pero cuando nosotros cantamos en la iglesia, si no cantamos con el entendimiento y solamente adoramos a Dios con las emociones, ahí tenemos un problema. Por eso debemos cantar con el entendimiento. ¿Qué estamos cantando en la iglesia? No sé si le contesto o aclaro un poquito la pregunta que usted me quiso hacer. Sí, sí. Ya, perfecto, muy bien. Esa es la idea. Por eso vamos a dejar estos minutos para aclarar algunas ideas. ¿Alguna otra pregunta, hermana Gabriela? No, no, hermano Alejandro. Ya, perfecto. Paz, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quiera que aclaremos? No, mi hermano Alejandro. Ya, perfecto. Genial, genial. Bien, hermanos, vamos a orar porque nos quedan 3 minutos. Y voy a ver por qué se nos corta. Si no, vamos a tener que usar otra plataforma. Porque Meet me dijeron que duraba, no se cortaba nunca, pero ya me dice que me quedan 3 minutos. Aquí dice, la llamada terminará dentro de 3 minutos. Qué raro. Bien. Entonces, les invito a que oremos al Señor y podamos irnos a descansar en esta fría noche de invierno. Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado, queremos seguir adorándote, Señor. Queremos confesar nuestros pecados, Señor, aquellos que nos causan tristeza, nos causan angustia, porque sabemos que hemos hecho lo incorrecto delante de sus ojos. Pero como dice su palabra, que usted es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados si lo hacemos con arrepentimiento genuino. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de lo que hacemos. Eso es adoración también, Padre, porque dependemos de usted. Señor, queremos darte las gracias en esta noche. Queremos darte las gracias por este día, porque desde la mañana, Señor, hemos sentido, hemos expresado y hemos visto tu misericordia en nuestras vidas. Con una palabra, con un gesto, con una gota de agua, con una caída, con un dolor. Todo, Señor, te lo debemos a ti y por eso te damos las gracias. Podemos sentir la respiración de nuestros seres queridos, verlos vivos, correr, saltar, cocinar, jugar, reírse, llorar. Y eso ya es gracia, eso ya es misericordia y te la agradecemos, Señor. Y finalmente, Padre, queremos rogarte, implorarte que cada uno de nosotros que estamos acá podamos descansar y podamos procesar lo que tú, Señor, nos has enseñado el día de hoy.
Y yo te quiero pedir perdón, Señor, si no he podido expresar lo que realmente es la adoración, Padre. Perdóname, Señor, si aún quedan dudas en mis hermanos y hermanas. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús.